Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas en el tiempo de cuarentena, que a todos nos ha pillado un poco de sorpresa, pero debemos prepararnos, ¿cierto? Y cuidarnos entre todos, y cuando hablo de entre todos me refiero a que ustedes también pueden tomar a nosotros, los profesores, como un apoyo importante. Si es que lo necesita, nosotros estamos dispuestos a prestar cierto oído y ayudar en lo que nosotros podamos. Como colegio, como docentes, como equipo directivo, yo sé que están todos muy presentes en este proceso y estamos dando de verdad lo que se pueda para que ustedes no, digamos, no dejen de lado o no se les haga tan complicado llevar un año académico con todas estas circunstancias que para todos nosotros ha sido, digamos, de alguna u otra forma compleja, ¿ya? Pero aquí estamos, para poder, digamos, seguir adelante, apoyarnos y seguir con estas clases, ¿ya? Bueno, en esta clase, sesión número 11, tenemos como objetivo señalar los principales aspectos de la contrarreforma. Nosotros, para recordar un poquito, hablamos de lo que fue la reforma protestante, ¿cierto? Hablamos de este caballero que estaba acá, ¿cierto? Martín Lutero, que es el que empieza con toda esta reforma protestante y que ya dijimos, ¿cierto?, que se debió principalmente a los abusos de la Iglesia Católica en este tiempo. Recuerden que estamos dentro de la Edad Moderna, siglo XVI especialmente. Y este caballero entonces, Martín Lutero, pega las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, ¿ya? Estas 95 tesis, cada una son ideas críticas a la Iglesia Católica y nosotros ya entonces estuvimos analizando cuáles eran estas principales críticas. Luego, nosotros hablamos de este caballero, ¿ya? Juan Calvino, quien, digamos, comienza también a desarrollar una crítica importante hacia la Iglesia Católica, empieza digamos, a exponer también ciertas ideas que ya había propuesto Martín Lutero, pero él las expande por otros territorios, sobre todo por Francia, ¿ya? Y debido a esto, ¿cierto? Ahí hablamos también de que se crean nuevas, digamos, religiones que nacen de la Iglesia Católica, ¿ya? Por ejemplo, los presbiterianos, los hugones, los puritanos, que son ramas más bien que se separan de la Iglesia Católica y se conforman entonces como una nueva religiosidad, ¿ya? Estas son muy, digamos, críticas de la Iglesia Católica, del poder del Vaticano sobre todo también. Hablamos también del anglicanismo en Inglaterra y que se dio principalmente por una cuestión, digamos, amorosa, ¿ya? Donde el rey Enrique VIII tuvo un problema porque no fue aceptado su separación de su, digamos, esposa, Catalina de Aragón, ¿ya? Y su nuevo matrimonio con Ana Bolena, eso no le fue permitido por la Iglesia Católica y él decide entonces formar su iglesia anglicana. Bueno, entonces como el objetivo nos indica, hay una contrarreforma. Si hubo una reforma, hay una contrarreforma. ¿Qué vendría a ser una contrarreforma según digamos, el concepto? Es algo totalmente diferente a la reforma, es algo opuesto, ¿ya? Contra-reforma, es decir, algo opuesto a la reforma. Y si la reforma protestante estaba en contra de la Iglesia Católica, obviamente quienes iban a estar en contra de la reforma va a ser la Iglesia Católica, ¿ya? Que lanza entonces una contrarreforma para evitar la expansión de las críticas que habían nacido con Martín Lutero y con Juan Calvino. La Iglesia Católica entonces, ante la expansión del protestantismo, empezó a organizarse para ver cómo seguían ellos defendiendo que la Iglesia Católica era la más y debería ser la única religión importante, sobre todo en Europa, ¿ya? ¿Qué factores permiten la expansión de esta contrarreforma? Bueno, el príncipe de Alemania y los Países Bajos se unen a luteranos y calvinistas, forma de librarse del poder de Carlos V. Los cambios culturales, el uso de la imprenta, las lenguas vernáculas, la lentitud de la iglesia para llevar a cabo los cambios que se pedían, bueno, todo eso hizo que se expandiera una reforma protestante, un protestantismo, ¿ya?
unas críticas hacia la iglesia por todo el mundo. Recuerden que nosotros ya hablamos de la expansión de todas formas de la Reforma Protestante, pero la imprenta fue un factor fundamental. Gutenberg, ¿cierto? El creador de la imprenta, hizo que se expandiera por un lado el humanismo, ¿ya? Y por otro lado también la Reforma Protestante. Van de la mano el humanismo con la Reforma Protestante, eso por favor no se lo olvide, y téngalo muy muy en cuenta, porque luego van a aparecer algunas preguntitas con respecto a esto. Gracias al humanismo, ¿ya? Al antropocentrismo, antropocentrismo, perdón, que trajo consigo el humanismo durante la Edad Moderna, hizo que muchas corrientes de pensamiento florecieran, y muchas críticas junto con estas corrientes de pensamiento vinculadas mucho más a la razón que a la fe, ¿cierto? Criticaran de una forma súper importante a la Iglesia Católica. Entonces, humanismo y reforma protestante, ¿ya? O protestantismo van muy de la mano. La Reforma Católica, o Contrarreforma, como se le conoce, ¿ya? Que es la Contrarreforma, es una reforma católica, es digamos la contraparte de la Reforma Protestante. Fue un movimiento de renovación religiosa impulsada desde el interior de la Iglesia Católica en el siglo XVI, ¿ya? Cuyo fin era detener el avance protestante y revitalizar la fe católica. Por lo tanto, entonces es la contraparte, es un ataque, ¿ya? Un contraataque más bien dicho, de la Iglesia Católica frente al protestantismo que estaba surgiendo por toda Europa. Para eso se crea el famoso Concilio de Trento. Este Concilio de Trento se define como una asamblea de la Iglesia que por 18 años, entre 1545 y 1563, se reunió para abordar medios efectivos para restaurar la religión, el dogma y la unidad de los cristianos. Por lo tanto, el Concilio de Trento se formó principalmente entonces como una reunión, un concilio, ¿cierto? Eso es una reunión, y de hecho lo vimos en algunas de las primeras clases, es una reunión de la esfera más importante de la Iglesia Católica, del Vaticano, para asegurar entonces la continuidad de la Iglesia Católica como la religión más importante y poderosa de Europa, y del mundo incluso. Acuerdos que se firmaron en el Concilio de Trento. Se confirmó la supremacía del Papa. Recuerden que la Iglesia protestante, Martín Lutero y Calvino, renegaban del Papa, no lo tomaban como una importancia eclesiástica, ¿ya? Una autoridad eclesiástica más bien dicho. Obligación de los obispos de residir en sus diócesis, y se les prohibió acumular bienes. Recuerden que esta era una crítica que lanzó Martín Lutero, ¿ya? El hecho de que los obispos dejaban de lado su trabajo. Por lo tanto, ahora se le está obligando a los obispos vivir en su diócesis, es decir, en su lugar de trabajo, que vendría siendo su iglesia, ¿ya? Y también se les prohibió acumular bienes, que también fue una crítica que se le hizo a la Iglesia Católica, la acumulación de las riquezas. Se establecieron seminarios para preparar sacerdotes. Se ratifica que las buenas obras son el camino a la salvación. Ahí se están viendo que se está dando vuelta un poco la chaqueta. El cristianismo en un comienzo, antes de la religión de la Reforma Protestante, ahora, ¿cierto? Después, en la Contrarreforma, es algo totalmente distinto. Ahora hablan de la salvación mediante las buenas obras, ¿ya? Y tiene bastante relación con lo que Calvino en alguna oportunidad también pronunciaba: la fe y las buenas obras. La reafirmación de los sacramentos y la confirmación. Se convoca a concilios, ¿cierto? Entonces, a diversas reuniones para seguir avanzando en esta contrarreforma. Se mantuvo el culto a los santos, que es otra cosa que se criticaba, ¿cierto? Los protestantes criticaban entonces sobre todo la existencia de imágenes, que para ellos eran nada más que imágenes, para los protestantes hablo. Entonces el cristianismo, el catolicismo, mantuvo el culto a los santos. Se confirmó el celibato, ¿ya? Es decir, la prohibición de los sacerdotes de poder tener un matrimonio. Se acepta el purgatorio, otra cosa que desechó la Iglesia protestante, como lo nombramos en alguna oportunidad también. Ahora se acepta por la Iglesia católica en la Contrarreforma. Además se formó la Congregación del Índice, ¿ya? Que van a ser la Congregación del Índice van a ser la institución que se va a encargar de velar porque los textos
que existían en Europa fuesen solamente ligados a la religión católica. Y aquellos que no, se eliminaban. Se crea la Compañía de Jesús, que va a ser una orden religiosa que le va a dar importancia a la Iglesia Católica nuevamente. Se convoca concilio, ¿cierto? Nuevamente. La Compañía de Jesús. Rápidamente podemos decir que la Compañía de Jesús, entonces, formada por Ignacio de Loyola, serán llamados soldados de Cristo, por lo que centrarán sus esfuerzos en la lucha contra el protestantismo. Sus armas son la prédica, la confesión, la enseñanza. Entonces la Compañía de Jesús, presente incluso en América y en Chile, va a ser una orden religiosa emanada de la Iglesia Católica en el periodo de la Contrarreforma para evitar la expansión de la Reforma Protestante y darle más fuerza a la Iglesia Católica. ¿Ya? Bueno, acá tenemos algunas diferencias entre, o similitudes entre las características de la Iglesia Protestante, llámese luteranos, calvinistas o anglicanos, que digamos cierto, los anglicanos debido a la ruptura que se debido a este lío amoroso que yo les comenté, ¿cierto? Calvinistas, principalmente, ¿cierto? Nacido en Francia por Juan Calvino, y luteranos con Martín Lutero, ¿cierto? En Alemania principalmente. La salvación depende de las obras, ¿cierto? Según los católicos, según los luteranos, la salvación por la fe solamente. Los calvinistas, esto está predestinado, por lo tanto no hay nada que hacer acá. Y los anglicanos también por la fe, dicen. 7 sacramentos tiene la Iglesia Católica. Todos los protestantes solamente asumen 2, el bautismo y la Eucaristía. Por eso después le dan tanta importancia al otro sacramento en la Contrarreforma a los católicos. La obediencia al Papa, obviamente, es algo súper importante para los católicos, y para ninguna iglesia de las protestantes el Papa es reconocido. No se reconoce la autoridad del Papa, como ya les nombré anteriormente. Ceremonias muy fastosas, es decir, con muchas joyas, ceremonias muy grandes, ¿ya? Según los luteranos y los calvinistas son ceremonias muy simples, ¿ya? No así los anglicanos, que mantienen estas ceremonias un poco más amplias, incluso su iglesia van a ser más grandes. Los católicos, ¿ya? Adaptan un poco al dogma católico, ¿ya? Es decir, adaptan la escritura, la Sagrada Biblia, son adaptadas a el periodo del siglo XVI, ¿ya? Y se contextualiza según la palabra de los sacerdotes. Ellos leían la Biblia y luego la interpretaban. A eso me refiero con adaptación al dogma católico. Los sacerdotes que hablaban de la religión, hablaban de la Biblia, ellos adaptaban, ¿cierto? O interpretaban la Biblia al antojo del contexto histórico que estaban viviendo. En cambio, los protestantes, ellos decían, todos, decían ad fontis, la única fuente de verdad es la Biblia, hay que ir a la fuente, no hay que adaptarla, ¿ya? No hay ningún dogma católico que tenga la verdad, más bien la fuente es la Biblia, y hay que leerla y hay que interpretarla de forma personal. ¿Ya? Bueno, jóvenes, dicho esto, en resumen, podemos decir que la Reforma dividió a Europa en cristianos, católicos, y cristianos reformados, o protestantes. ¿Ya? Por lo tanto, debido a esta reforma protestante, ¿cierto? La Iglesia Católica se separa, se divide, comienza un cisma importante, ¿ya? Y bueno, esto en su cuaderno lo vamos a dar como guía. De todas formas, igual yo lo voy a subir como guía, a qué se denomina cisma de la Iglesia Católica, tomando en cuenta las primeras clases. ¿Por qué la práctica de la indulgencia es la que genera mayor crítica dentro de la Iglesia Católica? También hablamos de esto. ¿Quién es Martín Lutero y en qué consistía su doctrina? Y 4. ¿Cuál es la importancia del humanismo en las primeras críticas de la Iglesia Católica? Cosa que también acabamos de hablar, ¿cierto? Por lo tanto, jóvenes, dicho esto, espero que se encuentren muy bien, que vengan con todas sus dudas y con sus respuestas en las clases consultivas. Ahí vamos a hablar también de las respuestas acerca de esto. Y nos estamos viendo entonces para una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.